Buenas tardes, mi nombre es Darwin López Leonel, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil del campus de Ibagué, Espinal, en Ibagué, y estoy aquí en tu pantalla para sustentar las diapositivas enviadas al momento 2 de, del curso de Humanidades 3. Bueno, comenzamos. El tema escogido para la exposición fue los elementos de la narración. Y comenzamos. El texto a analizar, entre comillas, es La madre de los monstruos. Es un cuento escrito por Guy de Maupassant en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. ¿Y por qué escogí los elementos de la narración? Porque los elementos de la narración son una descripción, entre comillas, de cómo va a ser el ambiente, los personajes y, digamos, la interacción entre los mismos, el clima, todo ese tipo de cosas. Y esto te da un contexto muy generalizado, pero al mismo tiempo muy específico de cuál es el contexto temporal, cuál es el contexto social, y entre otras cosas. Afortunadamente, Guy de Maupassant utiliza todos los escritos, o gran parte de los escritos, en especial los que están en este texto, en el libro en donde se encuentra el texto, que es homónimo al cuento, se llama La madre de los monstruos y otros cuentos de horror, una cuestión similar, tengo que revisarla. La madre de los monstruos y otros cuentos de locura y muerte, o muerte y locura, más o menos así. Bueno, Guy de Maupassant es un personaje bien curioso, porque él ha presenciado la pérdida de su nación en la guerra franco-prusiana, que fue literalmente una humillación para los franceses, y tuvo que, cuando prestó pues cuando estuvo en el frente, tuvo que ver a su ejército totalmente humillado y gran parte de los escritos y del contexto y de los monstruos que describe y de las situaciones que describe están ambientados en su época, es decir, está utilizando su época para, ¿para qué? Para contar sus cuentos. Justo por eso me gustó, porque afortunadamente me gusta la historia y una de las cosas que cuando comencé a leer este cuento y comencé a investigar sobre el autor, me centré muchísimo en la historia de la Francia de esta época. Entonces, en parte por eso elegí el autor, en parte por eso elegí el cuento, aunque pues tiene otros como La bola de cebo que cuenta más o menos una descripción de la ocupación prusiana del ¿qué? De la zona francesa en donde él vivía. Y por eso se me hizo un autor tan atractivo. Bueno, mi tesis. Maupassant eh, hace una serie utiliza la serie de concepciones culturales de su época para ensalzar su horror. Bueno, sabemos que mi compadre Maupassant acaba de salir de la guerra. Hay una serie de modas que deforman el cuerpo. Hay un tema de la moralidad, tanto realmente es de la moralidad blanca europea que influye muchísimo. Tú miras y revisas la historia y ellos aún tenían zoológicos en donde exhibían a personas venidas del África como salvajes. Entonces tenemos una hipocresía de la sociedad europea, tenemos la guerra, tenemos modas que deforman el cuerpo y pues él utiliza esos medios para crear la madre de los monstruos. Me gusta mucho cómo utiliza, y fue uno de los argumentos y el argumento que voy a exponer, cómo utiliza la primera persona. Él estaba hablando de yo fui, yo vi, yo estuve, mi amigo me llevó a tal lugar. Entonces utiliza la primera persona para describir tanto en sus recuerdos como cuando comienza a describir su entorno como en presente. Y, y, y se me... Él utiliza esa primera persona para acentuarlo. Te está diciendo,
te está poniendo en sus ojos y te está mostrando el horror del mundo real.